salud cardiovascular, articular, hormonal y visual dependen en gran medida del aporte de ácidos grasos esenciales provenientes del omega 3. Obtener aceites de pescado con alta pureza y calidad depende de varios procesos: que provenga de aguas profundas del mar, que cuente con procesos de destilación molecular, es decir, la purificación gota a gota del aceite de pescado, garantizando un aporte nutricional libre de contaminantes o metales pesados, que aporte una cantidad apropiada de EPA y DHA. Omega 3 de Solaray, una fuente segura y confiable de ácidos grasos omega 3. Mi nombre es Arturo Ovirne. Soy médico cirujano de la Universidad del Cauca. Tengo un posgrado en nutrición clínica de la Universidad de Barcelona en España y una maestría en fitoterapia clínica también de la Universidad de Barcelona en España. A lo largo de mi vida, partiendo de la medicina convencional, ya que mi padre era médico cirujano, fui haciendo un proceso de evolución que tuvo que ver con haber sanado un asma bronquial que sufrí durante toda la vida cuando conocí al doctor Germán Duque en Popayán, durante mi estudio como estudiante de medicina. Desde esta época fui conociendo que había, como la cabeza de Jano, dos caras, y que conocía la cara de la medicina convencional, pero que ahora tenía la oportunidad de conocer una nueva forma de medicina. Una medicina no orientada al paciente, una medicina orientada al enfermo, a la persona, a hacer entender por qué esta persona llegó a sufrir o padecer de dicha enfermedad. Eso cambió completamente mi visión de la medicina, me permitió tener los primeros grandes éxitos en mi trabajo y también me llevó a algo que consideré, después de la muerte de Germán Duque, una responsabilidad personal: tomar la bandera de la educación. Actualmente tengo el privilegio de poder viajar prácticamente a todos los continentes y de esa manera enseñarle a muchos médicos la importancia de una visión integrativa de la medicina que nos permita tratar al paciente y ayudarlo de manera directa a que él pueda resolver su enfermedad. Bueno, muy buenas noches. Realmente es un placer tenerlos aquí acompañándonos en este webinar que da continuidad a nuestro programa de educación médica. Hoy el último webinar de este 2021 y pues quisimos hacer un cierre con broche de oro. Por esta razón estamos en compañía del doctor Arturo Ovirne compartiéndonos sus conocimientos sobre la inflamación sistémica de bajo grado, sus implicaciones, alcances y tratamientos integrales. Sabemos pues que la inflamación es el origen de múltiples patologías y aunque todas las hemos experimentado, hoy pues con el doctor Ovirne vamos a conocer cómo se clasifica y en especial porque hay que prestarle mucha atención. Yo soy Marcela Sandoval, gerente comercial de Magna. En nombre de todo el equipo, dándole la bienvenida y el agradecimiento por acompañarnos durante todo este 2021. Recordarles que pues este programa de educación médica está dispuesto para ustedes en nuestras redes sociales, invitarlos también a que dejen sus preguntas
en la sección de preguntas y respuestas que aparece ahí en la pantallita. Ahí colocan todas sus preguntitas. Al final del webinar vamos a dar las respuestas y por favor también todos los comentarios en el chat. Antes de darle paso al doctor Ovirne, vamos a invitarlos pues a que, como les dije, nos sigan en nuestras redes, en el canal de YouTube como Magna Colombia, en Facebook y YouTube como Magna Colombia y en Instagram como @colombia.magna. Nosotros ahí en el canal de YouTube están todos los webinars que hemos dado en el transcurso del año y pues justamente el de hoy estará seguramente la próxima semana. Y invitarles también a que al final de la conferencia juguemos. Aquí en la pantalla estamos viendo Kahoot. Entonces los invitamos, doctores, a que por favor bajen de una vez la aplicación. Ojalá, como siempre hacemos las recomendaciones, estén desde 2 dispositivos. En uno bajan la aplicación, en el otro vemos la conferencia. Aquí está apareciendo precisamente el código o el PIN para hacer la inscripción. Y al final, pues de este Kahoot vamos a tener premios para el primer, segundo y tercer lugar. Listo, bueno, ya sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a la entrada al doctor Arturo Ovirne, médico cirujano de la Universidad del Cauca, con posgrado en nutrición clínica de la Universidad de Barcelona en España. Tiene también un posgrado en bioquímica nutricional de la Universidad de Barcelona, una maestría en fitoterapia clínica de la Universidad de Barcelona y es profesor de medicina integrativa en la Universidad Javeriana de Cali. Director también de la Clínica Ovirne, clínica oficial de entrenamiento para posgrado de la Asociación Internacional de Hemotoxicología de Alemania. Entonces, doctor Ovirne, qué placer tenerlo aquí. Qué placer que nos contribuya con este cierre de año, con todo este conocimiento que tiene y pues compartir con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, Marcelita, muchísimas gracias a ti y en especial a Magna por esta invitación que me permite pues compartir con todos los colegas una temática tan crucial, una temática tan importante en el día a día, porque ahora digamos que estamos ya viendo todos los grandes efectos del síndrome post-COVID, pues esto nos está mostrando que en el fondo lo que tenemos son situaciones inflamatorias crónicas y persistentes que están afectando de manera directa a nuestros pacientes. Así que en el tema del día de hoy vamos a hablar de la inflamación mínima persistente de bajo grado. Y vamos a empezar hablando y entendiendo que la inflamación es el componente central de la inmunidad innata y que básicamente la inflamación es una respuesta no específica del organismo. Pero aquí nos podríamos preguntarnos ¿y por qué la inflamación? La inflamación ocurre frecuentemente porque somos parcialmente microbios o porque nos movemos en un mundo microbiano. De hecho, podríamos recordar exactamente cómo, claro, para todos nosotros, que solo somos 10% humano y 90% microbianos y que por tanto estamos conviviendo en un entorno de patrones moleculares de patógenos que pueden estar desencadenando la respuesta de tipo inflamatorio. Pero también la inflamación ocurre como respuesta a la lesión de los tejidos. Y cuando miramos esto, comprendemos que estos dos tipos de estímulo en el tiempo y en el espacio son los mayores causantes de la inflamación. Ya el profesor Karl Nathan de la Universidad de Cornell nos hablaba precisamente de este punto importante, el que reparamos y el que nos defendemos gracias al proceso inflamatorio. Esto aquí nos lleva entonces a mirar que como consecuencia de estos factores hay un aumento del flujo sanguíneo, dilatación capilar, infiltración de leucocitos, producción localizada de mediadores químicos que lo que buscan es eliminar los agentes tóxicos y reparar al tejido dañado. Pero tal vez uno de los puntos importantes para mirar es que el resultado usual de la inflamación fisiológica es la protección, seguida por la resolución del proceso. Porque para muchos de nosotros existe todavía dentro de nuestra concepción la idea de que la inflamación es un problema y que la inflamación hay que atacarla. Y no nos damos cuenta de que evidentemente estamos ante la realidad de que existe una forma de inflamación que se llama o se conoce inflamación fisiológica. Y que la inflamación fisiológica lo que permite es la restauración de los tejidos afectados hacia la estructura normal y hacia la función normal.
Por consiguiente, comprendemos que en nuestro organismo, en muchos momentos, a muchos instantes, están ocurriendo procesos de respuesta inflamatoria que lo que buscan es solucionar o un problema de patógenos o un problema de daño. Y allí encontramos entonces bibliografías como esta de Nature que nos hablan de origen y roles fisiológicos de la inflamación, haciéndonos entender entonces que la inflamación hay que entenderla como un proceso importante que de hecho nos hace mirar este otro paper del 2008 que nos habla de la diferencia que podríamos mirar entre inflamación fisiológica e inflamación patológica. Es decir, nos hace comprender que existen dos formas de inflamación. La inflamación buena, que es la aguda, exudativa, benéfica, que procesa, controla, repara, elimina factores tóxicos o agentes patogénicos, pero por el otro lado podemos encontrar la inflamación que causa daño y lesión. Por tanto, esto nos lleva a hacernos una pregunta y es saber que el problema con la inflamación no es cómo ella se inicia. El problema de la inflamación es por qué ella falla en su resolución. Allí está el punto crítico alrededor del cual vamos a mover el día de hoy y es por qué la inflamación no se resuelve cuando está perfectamente diseñada para lograr o hacer los mecanismos de resolución de inflamación. Allí entonces entendemos que la inflamación no resuelta es el mayor causante de cronicidad. Se considera la principal carga médica en las sociedades industrializadas. Y esto de que la inflamación persista, de que la inflamación no sane, de que la inflamación no cure, es entonces uno de los puntos críticos que pueden ocurrir en nuestro paciente. Porque si nosotros miramos, hay una importante cantidad de fenómenos que tienen que ver con inflamaciones que no resuelven. Por ejemplo, la arteriosclerosis, la obesidad, el propio cáncer se monta sobre la inflamación, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma bronquial, la enfermedad inflamatoria intestinal, las enfermedades de naturaleza neurodegenerativa, por ejemplo, daños como la esclerosis múltiple, fenómenos autoinmunes como puede ser la artritis reumatoidea y procesos casi globales como puede ser indudablemente la enfermedad periodontal. Podríamos seguir nombrando una gran cantidad de patologías que todos conocemos y que a diario vemos, en las cuales el problema crítico es precisamente que la inflamación no resuelve. Pero aquí quiero llamarles la atención sobre el hecho de que el daño en los tejidos no infectados es un gran propagador de la inflamación y que los estímulos microbianos no están implicados en muchas formas de inflamación crónica y que nuestra capacidad para disparar procesos inflamatorios como consecuencia del daño en los tejidos es uno de los hechos que tenemos que llegar a comprender. Tristemente, siempre estamos asociando inflamación a infección y siempre estamos asociando o buscando un microorganismo. Y aún, muchísimas veces, aunque el microorganismo no se encuentra, al paciente se le formula un antibiótico que seguramente no es lo que necesita. Por tanto, nos queda la gran pregunta: ¿cómo se resuelve la inflamación y por qué la resolución de la inflamación falla? Porque, indudablemente, aquí estará implicado el futuro de la terapia que vamos a realizar con nuestro paciente. Entonces, así como vimos que existen formas de inflamación crónica donde hay el daño tisular, donde hay la alteración, donde las vemos entonces progresar precisamente en el sentido del daño y la lesión, existe otra forma que quiero que analicemos y es la llamada inflamación de bajo grado. La evidencia reciente, tanto de naturaleza experimental como de naturaleza clínica, nos muestra que, por ejemplo, el síndrome metabólico o la enfermedad cardiovascular son realmente consecuencias de un proceso inflamatorio sistémico. Que esta inflamación sistémica posee diferencias importantes con respecto a una respuesta inflamatoria clásica.
y que si nosotros vemos en la publicación de Nature, nos hablan precisamente de cómo la inflamación clásica normalmente es aguda o subaguda, la inflamación sistémica de bajo grado es crónica. La clásica está localizada, la sistémica está repartida y sobre todo en relación con los tejidos insulino dependientes. El infiltrado celular, aquí son neutrófilos, eosinófilos, células NK, linfocitos T, macrófagos. Las citoquinas pueden estar presentes, tumoral necrosis factor, interleuquina B, interleuquina 1B, las 6, las especies reactivas de oxígeno, los patrones moleculares de patógeno, los patrones moleculares de daño. En cambio, acá tenemos más los patrones moleculares de daño metabólico. En la inflamación clásica, la lesión está presente, mientras que en la inflamación sistémica de bajo grado, por un largo periodo, la lesión puede estar ausente. En la clásica encontramos colitis, peritonitis, etcétera, mientras que en la inflamación sistémica de bajo grado está la dislipidemia, la aterogénesis, la diabetes, mellitus tipo 2, la hipertensión arterial sistémica, etcétera. Es decir, tal como podíamos aquí observar, hay diferencias bien claras, observables, tanto en la naturaleza de los mediadores como en las características histomorfológicas que ocurren en la inflamación mínima persistente de bajo grado. Aquí encontramos entonces que la elevación de niveles circulantes, por ejemplo, de proteínas de fase aguda o de citoquinas proinflamatorias, y tenemos entonces posibilidad de seguir la proteína C reactiva, el factor de necrosis tumoral alfa o las interleuquinas como la 1, la 6 o la 17, además de observar la infiltración de células inmunes como macrófagos o como linfocitos T en el tejido que es insulino dependiente, nos lleva entonces a observar cómo evidentemente este tipo de patología puede estar asociado a todo este grupo de enfermedades que nosotros encontramos dentro de aquello que se llama el dismetabolismo, y que todas estas enfermedades dismetabólicas clara o típicamente pueden ser enfermedades que se caracterizan por ser procesos inflamatorios mínimos persistentes de bajo grado. Y esto lo tenemos que observar porque el otro punto interesante es ver cómo en el inicio no induce a lesión en el tejido inmunológicamente infiltrado. Aquí el rasgo distintivo para acuñar el término es inflamación sistémica de grado bajo, precisamente por el hecho de que no hace daño y que puede estar asociado a factores que tienen que ver con la acumulación de tejido adiposo, como podemos en el hígado graso, muchas de estas cosas. Por eso encontramos la estrecha relación con disfunciones cardiometabólicas que, por ejemplo, ocurren en la obesidad. Esto ha llevado a que ahora se hable de metainflamación para referirse fundamentalmente al concepto de que se llama o que se trata de una inflamación de tipo metabólica y que por tanto este tipo de inflamación se está convirtiendo en uno de los puntos claves en la práctica médica actual. Por ejemplo, juega un papel directo en la progresión del hígado graso no alcohólico, el Fatty Liver Disease, Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, que es un trastorno hepático posiblemente el más común en los países occidentales y que puede evolucionar en un espectro de afecciones, que inicialmente pueden ser esteatosis benigna. Luego aparece la esteatohepatitis no alcohólica, donde ya empieza a haber lesión de los hepatocitos y empieza a aparecer fenómenos de necroinflamación. Y finalmente, la fibrosis progresiva, que puede entonces conducir ya a lesiones finales, a lesiones como por ejemplo la cirrosis, que empiezan entonces a complicar el fenómeno. Pero que si nosotros miramos aquí, entonces nos encontramos que de un hígado saludable, empieza a producirse un cambio hacia el hígado graso, en el cual esta situación todavía es reversible y que incluso el paso hacia la esteatohepatosis o esteatohepatitis realmente es también reversible. Ya cuando estamos el cambio entre el síndrome NASH hacia la cirrosis, allí ya podríamos encontrarnos situaciones que pueden ser realmente difíciles por los cambios y por las alteraciones en el microambiente que se han producido de esta manera. Ahora, cuando miramos, el síndrome ocurre por pasos. Arranca con la acumulación de grasa por parte de los hepatocitos
que surge debido a un aumento en la entrega de ácidos grasos al hepatocito y un aumento en la síntesis de ácidos grasos y en los hepatocitos, que termina entonces con una disminución de la oxidación de ácidos grasos. Luego, en la fase 2, el exceso de grasa empieza a generar lipotoxicidad, generando un estado permanente de tipo proinflamatorio que favorece un estado prooxidativo, que nos mueve entonces a la senescencia, a la fibrosis y a la cirrosis, que termina entonces, como vemos, con el daño, pero en un proceso que se puede haber demorado un tiempo realmente largo, de 1 o 2 o más décadas, según cada caso en particular. Y aquí vemos entonces cómo la inflamación hepática está mediada por la activación entonces de macrófagos locales, que sabemos se trata fundamentalmente de la célula de Kupffer. Recordamos que la célula Kupffer juega un papel clave en la inducción de la tolerancia inmunológica. El hecho de que nosotros podamos comer alimentos que son, por ejemplo, proteínas extrañas y tolerarlos perfectamente bien es porque la célula Kupffer genera a nivel hepático esta inmunotolerancia. Pero al mismo tiempo podemos ver que aquí pueden surgir problemas cuando entonces se pierde la capacidad de mantener el estado de tolerancia inmunológica y empieza entonces ahora a presentarse la respuesta de naturaleza inflamatoria, que nos lleva entonces a ver claramente que los sistemas metabólicos e inmunológicos se encuentran entre los requisitos más importantes para la supervivencia. Esta interfaz puede verse pues como un mecanismo homeostático central, cuya condición entonces y su disfunción puede conducir a todos los trastornos metabólicos crónicos que típicamente conocemos y que nos permiten entender entonces que aquí hay una asociación entre las distintas redes, porque entonces tenemos la red inflamatoria, tenemos la red metabólica, tenemos, es decir, distintas redes nerviosas, endocrinas, inmunológicas, etcétera, que empiezan a confluir para crear entonces una situación de disfunción y de disregulación. Nos lleva esto ahora a mirar entonces que la resoleómica es el punto clave que cada vez está ganando muchísima más importancia. Entender que el cuerpo está perfectamente diseñado para montar y desmontar la inflamación, y que esa acción de desmontar la inflamación es lo que hoy día conocemos como la resoleómica. Aquí, si nos movemos hasta el antiguo Egipto, vemos que la inflamación era claramente apreciada. En los jeroglifos de Guido Manjo que publica, nos hace entender cómo la inflamación se consideraba fundamental para la curación. Pero ya en la era moderna, como la inflamación se muestra jugando un rol central en muchas de las enfermedades prevalentes, entonces indudablemente se empezó a crear todo un proceso para tratar de controlar la inflamación, porque se empezaba a entender como que el problema era la inflamación, y de allí entonces la ciencia empieza a investigar al foco inflamatorio para determinar los mediadores químicos que fueran causantes o mediadores de los signos cardinales de la inflamación. Esto llevó al diseño y al desarrollo de inhibidores como nuevos tratamientos que terminaron entonces en la producción básicamente de los fármacos antiinflamatorios, ya que se consideraba que ante lo que había que actuar o ante lo que había que hacer la acción era contra la inflamación. Allí entonces nos damos cuenta que también empezaron a darse cuenta que los tratamientos supresores no están mostrando resultados alentadores y que más vale, por lo contrario, los efectos iatrogénicos, los efectos secundarios de las terapias antiinflamatorias empezaban entonces a aparecer como una de las grandes complicaciones que empezaron a motivar que se buscase otros caminos para entender qué hacer y cómo enfrentar al proceso inflamatorio. Esto llevó a comprender que si el propio estímulo inflamatorio dispara dos mecanismos de tipo químico endógenos que pueden ser los reguladores de la respuesta del huésped frente a la situación inflamatoria,
Pues este fue fundamentalmente el trabajo del profesor Charles Serhan y sus colaboradores de la Universidad de Harvard, quien en el año de 1996 introducen el término de la resoleómica, refiriéndose precisamente a eso, al proceso endógeno, al proceso propio del cuerpo para resolver el mismo organismo, montar y desmontar la inflamación. Y ellos publicaron en la revista Clínicas Reumáticas de Norteamérica el concepto entonces de la resoleómica como los checkpoint controllers, o sea, los puntos de control para la resolución de la inflamación. Ahora, tenemos que recordar que la inflamación fue una respuesta adaptativa de la evolución esencial para la supervivencia. Imagínense qué hubiera ocurrido en el hombre primitivo si no hubiera existido la inflamación que le permitía defenderse frente a los microbios, a los parásitos, a los invasores o sanar y curar los traumas, las lesiones y las heridas. Pues simplemente la humanidad hubiera desaparecido. Por eso, Serhan y sus colaboradores concluyen que la inflamación es un proceso controlado por el sistema inmunológico y que no es en ningún momento una reacción de agotamiento del sistema inmunológico como se llegó a proponer. Por tanto, nos damos cuenta que el punto crítico es que nuestros genes y su fisiología son prácticamente idénticos a los de la época del Paleolítico. Están preservando sus procesos de regulación y sus procesos de recuperación. Cuando el Journal de Human Genetics de 1999 muestra en las aproximaciones de hace 50.000 años la identificación de mutaciones y de firmas para entender cómo operaban los grupos, pues básicamente la diferencia que hay entre el genoma paleolítico y nuestro genoma actual es realmente muy pequeño, al punto que se llega a entender y a considerar que somos humanos del paleolítico viviendo en la era moderna con iPhone en la mano. Entendiendo estas cosas, entonces, vemos que el punto crítico es que nuestros genes están operando en un medio ambiente completamente diferente para el cual fueron diseñados. Es decir, estamos comiendo lo que no corresponde, estamos respirando el aire que no corresponde, estamos viviendo un entorno biopsicosocial completamente alejado, completamente alterado. Es decir, nuestros genes están teniendo que enfrentarse a condiciones completamente diferentes a aquellas en las cuales esos genes se formaron y se estructuraron. Porque cuando nos damos cuenta de que estamos expuestos a un medio ambiente que ha cambiado enormemente a partir de la revolución industrial, cuando nos damos cuenta de que más del 75% de los humanos no realizan el más mínimo de actividad física necesaria, y aquí tendríamos que entender que, por ejemplo, una de las mejores acciones antiinflamatorias que nosotros podemos realizar, por ejemplo, es simplemente caminar, porque caminar mejora la sensibilidad a la insulina y acordémonos que detrás de la inflamación mínima persistente, la resistencia a la insulina es uno de los fenómenos claros que allí se encuentra presente. Por otra parte, el 72% de lo que los humanos actualmente comemos es totalmente extraño en la escala evolutiva y entenderemos entonces cómo claramente mucho de lo que comemos nos está inflamando. Y por otro punto, el estrés psicoemocional ha aumentado de manera inconcebible, produciendo una sobrecarga de la información. O sea, el punto crítico es que nuestro organismo, nuestro aparato genético, se está enfrentando a una epigenética negativa que está constantemente disparando los mecanismos resolutivos de la inflamación como consecuencia de la exposición a esta cantidad de factores de tipo disruptor que conocemos como el exposoma y que es lo que nos lleva a presentar entonces la inflamación. Ahora, recordemos que el sistema inmunológico está diseñado para producir soluciones rápidas e intensas, es decir, inflamación aguda exudativa. No está diseñado para enfrentarnos a estados inflamatorios crónicos persistentes.
Este es el punto crítico. Nuestro sistema está perfectamente diseñado para montar la inflamación aguda, desmontar la inflamación aguda y que todo quede normal. Pero no está diseñado para quedarse en un estatus o en un proceso de inflamación crónica que es, como veremos, lo que va a ir generando los grandes deterioros. Pero ¿por qué está produciéndose esta situación? Por el estilo de vida actual, por los cambios inadecuados del estilo de vida, que son los que empujan al sistema inmunológico y al sistema central de estrés a una actividad constante. Y aquí quiero hablarles particularmente de este paper del profesor Carl Nathan de la Universidad de Cornell, del Departamento de Inmunología, cuando nos dice que el problema con la inflamación es que no resuelva, es el non-resolving inflammation, es la inflamación que no se resuelve, realmente la que nos está generando toda la calamidad del desorden biológico, metabólico e inflamatorio del mundo moderno. Estas situaciones entonces inadecuadas, crónicas y persistentes nos llevan a una situación inflamatoria que no resuelve, la cual va afectando de manera importante la vulnerabilidad de los órganos y de los tejidos a los estados de enfermedad crónica. Porque la investigación que ha demostrado que la resolución es una muy bien orquestada serie de eventos temporales iniciados por el propio organismo. Es decir, que estamos en capacidad de montar y desmontar la inflamación. Entonces, la gran duda, la gran pregunta que nosotros nos hacemos es ¿por qué entonces no estamos pudiendo desmontar efectivamente la inflamación? Y nos hemos encontrado que existen realmente una gran cantidad de autacoides identificados estructuralmente que son los directamente involucrados en el proceso de garantizar la resolución de la inflamación. Los trabajos de Serhan y su grupo en Harvard, entonces, nos llevaron a todas estas series de moléculas que son claramente lipoxinas, neuroprotectinas, maresinas, etcétera. Pero yo quiero que ustedes miren quién está arriba, EPA y DHA. Por lo tanto, si yo estoy enfrentándome a inflamación, hipoxia, isquémica, etcétera, que me dispara la inflamación, pero mi nivel de omega 3 es muy bajo y mis niveles de DHA y EPA son bajos, no podré generar entonces toda la serie de factores de lo que llamamos las lipoxinas de la serie 17 o de la serie 18, según vengan del DHA o del EPA. Por tanto, empezaríamos a darnos cuenta que una de las situaciones más directamente involucradas con la inflamación crónica es el déficit de omega 3, pero sobre todo el desequilibrio, como veremos, que se puede formar entre muy poco omega 3 y mucho omega 6, que es un bipolar capaz de producir entonces inflamación. Así que esto es clave de entenderlo, porque si no comemos pescado, si no consumimos fuentes dietéticas de omega 3, no tendremos la materia prima para poder deshacer la inflamación. Y esa es la razón por la cual los organismos del mundo actual no están pudiendo, los seres humanos no están logrando controlar y hacer la resoleómica de sus procesos de tipo inflamatorio. Así que los actores son, ante todo, el sistema inmune innato, el sistema neurovegetativo y el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal. Pero que los grandes bloqueadores para que estos tres actores funcionen bien es la mala calidad de la dieta, el estilo de vida inadecuado y la carga severa de estrés, que son quienes generan disturbios en la respuesta resoleómica. Entonces, esto nos está llevando entonces ahora a tratar de introducirnos al concepto puro de inflamación y ver por qué aquí está fallando. Puesto que la resoleómica nos muestra que la inflamación es autolimitada, que la inflamación cuenta básicamente con tres fases: la fase de iniciación, la fase de resolución y la fase de terminación. Que si esto está ocurriendo de la manera adecuada, si las fases del proceso inflamatorio ocurren y la resolución, la fase de resolución, que es la más importante, se da, entonces no va a haber problemas. Porque la fase de iniciación es muy simple. Son eicosanoides proinflamatorios como el leucotrieno B4 o las prostaglandinas las que inician la inflamación.
Nos recordamos que el leucotrieno B4 es el más poderoso compuesto quimiotóxico a partir de neutrófilos citotóxicos. Así que cuando se inicia el proceso inflamatorio, lo primero que vemos es cómo sube rápidamente el leucotrieno B4 y esto entonces se acompaña de todos los síntomas del inicio de la fase aguda del proceso inflamatorio. Aquí, ¿qué nos encontramos? Que al mismo tiempo las prostaglandinas van subiendo, pero lo hacen lentamente. Inicialmente se comportan como proinflamatorias, pero ellas en un momento empiezan a convertirse en antiinflamatorias, determinando lo que se llama el switcheo que garantiza la resolución. Entonces, miren, leucotrieno B4 disparó la inflamación aguda. Prostaglandinas en la primera fase son proinflamatorias, pero a medida que van aumentando van empezando a comportarse como antiinflamatorias. Y cuando el nivel de leucotrieno B4 y de prostaglandina E2 se iguala, se produce lo que se llama el switcheo de eicosanoides, que es lo que va a empezar a que ocurran dos fenómenos. Por una parte, que todos los factores proinflamatorios disminuyan, y por otra parte, que todos los factores antiinflamatorios y de resolución aumenten. Por eso, este es un periodo largo en el cual va bajando el proceso proinflamatorio y va aumentando el proceso de la resolución de la inflamación. Y aquí entonces encontramos la importancia de los ácidos grasos esenciales como el omega 3, que por vía del EPA nos lleva a la formación de resolvinas, el DHA, que nos lleva a la formación de resolvinas y neuroprotectinas. Estas dos, o sea, las derivadas del EPA y del DHA, tienen básicamente acciones antiinflamatorias y pro-resolución. Pero les decía que el omega 6 es bipolar, porque me puede producir lipoxinas y aspirin trigger lipoxines, que son indudablemente factores que controlan la inflamación, pero me puede producir leucotrienos proinflamatorios, de forma tal que el problema crítico en el mundo actual es que tenemos poco omega 3, mucho omega 6, y cuando el omega 6 sobrepasa, cuando está en exceso, se comporta más como proinflamatorio que como antiinflamatorio o regulador de la inflamación. Esto es pues fundamental que lo tengamos muy en claro. Cuando empieza entonces este fenómeno de la resolución, los polimorfonucleares neutrófilos cambian su genotipo de proinflamatorios a antiinflamatorios. Y esto ocurre por la reducción en la producción de la lipoxina 5. Por otra parte, estas lipoxinas antiinflamatorias que vimos se van generando a partir de EPA y de HA, inhiben la infiltración de los polimorfonucleares neutrófilos. Es decir, en este momento se está produciendo que se detenga aquella acción indudable que está favoreciendo el fenómeno activo de la proinflamación. Y por otra parte, se inhibe la actividad de células citotóxicas del sistema inmune innato, además de inducir fagocitosis para limpiar los detritos, y esto lo hace a través de macrófagos no citotóxicos. Entonces, tal como vieron allí, esta fase de resolución, mientras van bajando los proinflamatorios y aumentando los de resolución, va generando toda una serie de cambios que ocurren en el microambiente celular para nuevamente ir creando la condición que garantiza que el sistema opere de la manera normal nuevamente. Cuando ya llegamos al mínimo de proinflamatorios y al máximo de resolución, en ese momento se genera entonces lo que llamamos la fase de terminación. Se produce la stop signal o señal de parada, y esto se da porque hay suficiente cantidad de mediadores antiinflamatorios y de mediadores de resolución. Aquí entonces quiero que ustedes miren el gráfico, porque entonces esta fase, la más larga de todas, la resolutiva, fue bajando la proinflamación, aumentando la antiinflamación, y cuando se llegó al máximo de resolución se da la señal de parada y entonces termina. Pero es que aquí hay otros actores que es importante que tengamos en cuenta. En la fase inicial tenemos dominancia de la norepinefrina sobre el cortisol. Se produce entonces
resistencia. En esta fase se produce resistencia al cortisol y resistencia a la insulina. En el momento en que se produce el switcheo de eicosanoides, en ese momento se empieza lentamente a recuperar la sensibilidad al cortisol y a la insulina, y por eso vemos que la norepinefrina y el cortisol se van igualando. Y cuando llegamos al stop signal, entonces ahora el dominante es el cortisol y el mínimo es la norepinefrina. Entonces, como pueden ver allí, hay todo un manejo neuroinmunoendocrino que nos garantiza entonces que el fenómeno esté diseñado para que ocurra pues de la manera más eficaz y de la manera más efectiva. Pasemos ahora a analizar lo que se llama el eje central del estrés y su papel frente a la inflamación y la resolución. El eje central de estrés maneja en los mecanismos de inflamación-resolución al simpático, al parasimpático y al eje hipófisis adrenal, los cuales participan activos tanto en la acción de montar la inflamación como en la acción de desmontar la inflamación. Nos damos cuenta que el sistema inmune innato puede ser afectado por la activación de la médula simpática adrenal. Cuando entramos en un estado de hipersimpaticotonía a través del eje hipófisis adrenal, entonces en ese momento se produce una activación del sistema inmune innato a partir de reflejos. Es decir, este es un punto bien interesante porque entonces entramos en simpaticotonía y esa señal de lucha y huida de que entramos en simpaticotonía activa al sistema inmunológico para que se empiece a preparar. Entonces, en condiciones normales, tanto el simpático como la respuesta inmune se empiezan a regular para garantizar que pueden actuar de manera efectiva frente a la causa que sea que está produciendo la inflamación. Pero al revés también la cosa puede funcionar, no solamente desde el sistema nervioso hacia el sistema inmune, sino que el sistema inmune innato, por su parte, también puede afectar a los sistemas de estrés, generando entonces reacción de estrés sistémico. Y por eso entonces nos encontramos ese fingerprint, esa huella digital del estrés crónico y cómo puede entonces afectar a todo lo que sería la función del sistema inmune y del sistema endocrino. Entonces, fíjense, todo está perfectamente interactuante para que vaya en uno o para que vaya en otro sentido. Pero aquí es importante que entendamos entonces que estos mecanismos, la activación persistente de estos mecanismos pueden contribuir a morbilidad y mortalidad relacionada con el estrés, porque el estrés crónico reduce la capacidad del organismo para producir respuestas inflamatorias agudas. Si estoy en estrés crónico, no puedo producir inflamación aguda. Produzco básicamente inflamación de tipo crónico. En esta reacción sistémica de estrés se genera una activación prolongada del sistema nervioso simpático, el cual inhibe al sistema inmune innato. Esto es bien interesante porque vimos que en la inflamación aguda normal, en la inflamación fisiológica, la activación del simpático activa el sistema inmune. Pero si ya me quedo pegado en un estado permanente de simpaticotonía producido por una situación de estrés constante, entonces ahora, ¡pum!, el sistema inmunológico se colapsa. Y nos encontramos entonces precisamente cuando nos dice que los nervios le dicen al sistema inmune lo que deben hacer y este exceso entonces de sobrecarga del sistema simpático termina por bloquear la respuesta inmunológica. Y es por eso que sabemos que en situaciones de estrés psicoemocional de tipo crónico, la producción continua de catecolaminas por el eje SAM va a llevar entonces a explicar por qué razón padres de niños con cáncer muestran no solamente un alto gastro de tipo energético, sino mostraron altos niveles de citoquinas circulantes. Y este estudio que examinó el estrés crónico, cómo afectaba al sistema inmunológico para responder a las señales hormonales, que son las que terminan con la inflamación, dio la evidencia de que el estrés crónico alteraba la respuesta del sistema inmunológico a las señales antiinflamatorias y que por eso entonces estas personas, que eran pues los papás de estos niños, tenían todo un tenor inmunológico a través de citoquinas
y endocrino a través de la función hormonal, etcétera, tenía todo un tenor proinflamatorio y entonces se encontraban en un estado inflamatorio crónico que había surgido básicamente como consecuencia de la situación del estrés permanente. Pero claro, ese estrés permanente me genera problemas. Pérdida, por ejemplo, de la actividad TH1, lo que me llevaría a una incapacidad para poder enfrentar los virus o para poder enfrentar los patógenos intracelulares. Y por eso veríamos que la respuesta inflamatoria subóptima por estrés crónico impide el switcheo básico de resolución, con lo cual, esto es muy importante, ni se recobra la sensibilidad a la insulina, ni se recobra la sensibilidad al cortisol. Si esto entonces es lo que se está dando y ocurriendo, entonces miren, esta fase no se va a producir, porque para que esta fase se produzca, yo necesito que el cortisol, que en este momento estaba dominado por la norepinefrina, ahora empiece a aumentar progresivamente y que la sensibilidad a la insulina empiece a aumentar progresivamente para que finalmente la señal de parada se dé por una dominancia del cortisol. Entonces, nos queda pues claro que uno de los factores críticos que tenemos que estar muy atentos y presentes frente a los procesos inflamatorios es darnos cuenta de que si nuestro paciente tiene situaciones psicoemocionales, tiene un entorno biopsicosocial tóxico, duerme con el enemigo, como dice la película, pues evidentemente esto puede complicar la posibilidad de que el proceso inflamatorio se pueda resolver. El segundo factor que quiero que miremos de manera muy clara y especial sería qué pasa con la alimentación. Y aquí quiero hablarle de las grasas en la dieta. Los dramáticos cambios ocurrieron cuando llegó el Neolítico, más o menos entre 20 a 10.000 años, y la aparición de la revolución agrícola. La publicación de Lorraine Cordain y el profesor Boyd Eaton en Estados Unidos, cuando nos empezaron a hablar de los orígenes de la evolución de las enfermedades occidentales, esto llevó a comprender que era, ante todo, los cambios que se dieron y se generaron por el paso de ser cazadores y recolectores, que nos llevaba a una amplia variabilidad de alimentos, a una disponibilidad, porque posiblemente había más hambre que sobrealimentación y cosas por el estilo, a una alimentación dependiente de una monodieta, digamos así, basada prioritariamente en los cereales, y que pudo llevar entonces a una sobrealimentación, además con un tipo de producto dietético para el cual no estamos genéticamente diseñados, como podría ser indudablemente los cereales o como podrían ser muchas de las cosas que se comían y que hoy día, cuando estamos hablando ahora de la alimentación moderna, totalmente llena de colorantes, aditivos, preservantes, saborizantes y una inmensa cantidad de cosas, pues todo eso, como vamos a ver, nos favorece la inflamación. Pero por otra parte, uno de los grandes problemas en el proceso de la evolución fue la baja ingesta de vitamina D. No solamente ingesta dietética, sino exposición al sol, lo cual puede aumentar la producción de algunas citoquinas antiinflamatorias, la vitamina D, y reducir la liberación de algunas citoquinas proinflamatorias. Ahora, precisamente, que hemos estado en la época del coronavirus, nos hemos dado cuenta importantemente de que el déficit de vitamina D es un déficit global y que muchísima gente que no le estábamos pidiendo vitamina D, podía esa deficiencia de vitamina D ser el factor que estaba influyendo de manera especial a esos estados de inflamación mínima persistente, a esas situaciones de resistencia a la insulina, y que nos muestra entonces que la vitamina D abre una ventana potencial que podríamos tener en cuenta para mejorar, por ejemplo, no solamente los problemas del metabolismo y del dismetabolismo, sino, por ejemplo, también los problemas que tenían que ver con procesos inflamatorios que afectaban al hueso y que afectaban el aparato osteomuscular. Entonces, fíjense lo importante de cómo estas cosas que ocurrieron en un transcurso de 10.000 años han generado un traspiés a 2.5 millones de años, que fue el tiempo de la evolución homínida. O sea, en 10.000 años se ha hecho mucho más daño, pero tal vez el peor daño se han hecho en los últimos 50 años, después de la Segunda Guerra Mundial. Los cambios, de todas maneras, más severos en la esfera dietética fue el dramático aumento del omega 6 sobre el omega 3.
Y esto nos llevó a una alta ingesta de grasa saturada por animales de crianza, no animales salvajes, y la introducción de las peligrosas grasas trans. Hay que ver que la relación entonces de la ingesta del ácido linoleico con el linolénico y el docosa hexaenoico ha tenido los cambios más dramáticos en Occidente. Pero al llegar a aparecer en nuestras despensas este cambio tóxico en la composición de los ácidos grasos que incrementó de manera salvaje la ingesta de ácido linoleico a partir de 1913 con la introducción de los aceites vegetales, ha llevado entonces a alterar de manera crítica lo que serían los niveles de ácido araquidónico, favoreciendo, por ejemplo, el desequilibrio omega 3, omega 6 y llevando a un camino que nos conduce más fácilmente hacia la inflamación. Pero quiero que miren este gráfico en detalle. Aquí tenemos entonces ácido linoleico, todos estos aceites fritantes y todas estas cosas que usamos a diario, afecta la relación entre el ácido linoleico y el ácido linolénico. Esto golpea directamente las resolvinas de la serie E, o sea, las resolvinas de EPA porque EPA baja, las resolvinas de la serie D porque docosa hexanoica, o sea, el DHA baja, caen también las protectinas y se aumentan las citoquinas proinflamatorias. Al exceso de aceites refinados dañar la relación entre ácido linoleico con ácido linolénico, miren cómo afectó todo el sistema de resolvinas, aumentando las proinflamatorias. Pero por otra parte, alteró también la cantidad de ácido araquidónico a nivel de la membrana y plasma. Y si se produce una disregulación aquí, miren, caen las lipoxinas. No se puede producir la stop signal, y no se produce la stop signal porque las prostaglandinas se disminuyen, con lo cual no hay switcheo de eicosanoides. Y entendamos que si no hay switcheo de eicosanoides, no se inicia el programa genético de la resolución de la inflamación. Y esto entonces nos explica el problema por la interferencia del ácido araquidónico. Pero además, este ácido linoleico de los aceites refinados se mete con la citocromo P450 y por vía de la CYP2C9 genera leucotoxinas y leucodioles que aumentan las especies reactivas de oxígeno, que disparan el factor nuclear kappa beta y que aumentan las citoquinas proinflamatorias. Esto es publicación del 2012. Y entonces uno queda verdaderamente anonadado en el hecho de que existan estas publicaciones y no haya un consenso a nivel mundial en el cual se diga hay que ponerle un stop, así como se le está poniendo el stop al azúcar, así como se le está poniendo el stop a la sal, hay que ponerle el stop a las grasas, estas grasas hidrogenadas artificiales típicas de la alimentación prioritariamente de la era moderna. Así que la ingesta de omega 3 es necesario puesto que regula las citoquinas proinflamatorias, mermando los niveles de ácido linoleico en los fosfolípidos y en la membrana celular. Por otra parte, el consumo de omega 3 da mejoría en general a las enfermedades inflamatorias crónicas y debe, esto sí, acompañarse de la disminución del ácido linoleico para poder restaurar la resoleómica. Todos ustedes recuerdan un dicho popular colombiano que dice que el que peca y reza empata. Esto no ocurre aquí. Si usted se toma el omega, pero come el omega, pero no suspende los ácidos refinados, no restaura la resoleómica. Es decir, no solamente es formularle el omega, formularle el pescado, indicarle los alimentos que tienen omega, sino que hay que advertirle claramente al paciente que debe eliminar totalmente el consumo de ácido linoleico de estos aceites refinados para poder realmente que funcione y que se dé entonces el proceso de regulación, el proceso de resolución. De lo contrario, seguimos con el desequilibrio a nivel de las grasas que nos mantiene la inflamación. Pasemos ahora a hablar de alimentos hiperglicemiantes, porque la ingesta abundante de alimentos de alta carga glicémica ha demostrado desarrollar inflamación de tipo crónico. En sujetos, por ejemplo, delgados y sanos, el darles a consumir, por ejemplo, azúcares o alimentos con alto índice glicémico y alta carga glicémica aumenta, por ejemplo, la liberación del factor nuclear kappa beta, que sabemos es el Richelieu de la inflamación.
Los alimentos hiperglicemiantes nos llevan a altos niveles de radicales libres con fenómenos proinflamatorios. Nos llevan a altos niveles de colesterol y de triglicéridos. Y entonces es por eso que encontramos que el índice glicémico y la carga glicémica son los dos biomarcadores a los cuales nosotros debemos prestar la mayor atención. Índice glicémico, la velocidad en que la glucosa entra a la sangre. Carga glicémica, la cantidad de insulina que el páncreas tiene que liberar frente a ese alimento con alta carga glicémica que nos va a producir un estado hiperinsulínico, el cual muy bien sabemos está asociado a los procesos de inflamación de tipo crónico. Los altos niveles de glucosa en sangre por tiempo prolongado nos van llevando a la vulnerabilidad de la enfermedad. Y quiero mostrarles también, como lo hicimos con las grasas, este gráfico. Si tengo hiperglicemia, esto me produce hiperinsulinemia. La hiperinsulinemia me va a llevar a la hipoglicemia reactiva que genera automáticamente estrés sistémico, pero sobre todo estrés del sistema nervioso, que va a producir dos efectos, o por vía del eje SAM o por vía del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Si nos vamos por vía del eje SAM, aumenta la norepinefrina, aumenta el kappa beta y me pongo en polarización TH1. Si me voy por HPA, aumenta el cortisol, se hace el inhibidor K-beta y me voy a polaridad TH2. Cualquiera que sean las dos vías, me lleva a estrés crónico que favorece la producción de low-grade inflammation, que me lleva a vulnerabilidad por inflamación persistente, que me lleva a enfermedades inflamatorias crónicas y que a largo plazo termina produciendo depresión de la respuesta inmunológica. Pero por otro lado, el estar en hiperinsulinemia persistente me puede llevar a Advanced Glycation End Products, productos de glicación avanzada que llevan a disfunción celular, estrés oxidativo, daño de los nervios, formación de cataratas, pérdida de la función renal. Si esto ocurre en la época prenatal, me genera lo que se llama la programación metabólica que va a hacer que ese hijo que nazca tenga riesgo de diabetes tipo 2 en la edad adulta. Pero también puede afectar otras vías que pueden llevar, por ejemplo, al aumento de los andrógenos, que pueden llevar a bloqueo de las aromatasas, que pueden llevar a ovarios poliquísticos, alopecia androgénica, pueden llevar a, por ejemplo, merma de la fertilidad, que pueden alterar la función a través hepática que me pueda llevar a miopía, acné, menarquia precoz, alteración tisular, aumento de la estatura, acantosis nígricas, cánceres epiteliales, etc. Entonces, fíjense cómo también aquí, este problema que tendríamos con el exceso de las azúcares nos podría conducir y llevar a procesos inflamatorios crónicos y a no poder solucionar el mecanismo de la resolución de la inflamación. Entonces, si no estamos conscientes del metabolismo de las grasas y el metabolismo de los carbohidratos y de los azúcares frente a la inflamación mínima persistente o frente a la inflamación crónica, indudablemente nos quedaremos patinando y no resolveremos el problema de nuestro paciente. Por eso, entonces, quiero hablar un poco de cómo serán las bases de la terapéutica. Acuérdense, obesidad, diabetes tipo 2, enfermedad del hígado graso no alcohólico, todas estas muestran alteraciones en la composición de la microbiota intestinal. Y si hay algo que muestre una estrecha relación con que se disparen los procesos de inflamación sistémica y de inflamación mínima persistente, es indudablemente la inflamación intestinal, la permeabilidad intestinal anormal y todo lo que de aquí surge. En casos de disbiosis, los metabolitos que pasan a través de la barrera intestinal permeable, como puede ser, por ejemplo, los lipopolisacáridos, etcétera, afectan varios órganos metabólicos, entre ellos el hígado, el tejido adiposo, contribuyendo de esa manera a la inflamación metabólica. Entonces, disbiosis intestinal. Hay que arreglar la dieta porque si la dieta está mala, la dieta mala inflama la mucosa del intestino. Pero hay que corregir la disbiosis intestinal. La normalización de la dieta es fundamental para corregir la disbiosis, pero el uso terapéutico de los probióticos y de los prebióticos son dos condiciones claves y fundamentales para garantizar la resolución del estatus inflamatorio. Así que entonces la microbiota intestinal, como sabemos, puede alimentar la inflamación y llevarnos a disregulaciones de tipo metabólico, que es lo que nos hace entonces entender la importancia de que una microbiota tóxica se convierta en la gasolina para la inflamación metabólica.
Por el otro lado, la obesidad sabemos que afecta a 600 millones de adultos en todo el mundo. La obesidad se asocia con inflamación crónica de bajo grado. El extracto de ajo envejecido, si se usa, por ejemplo, durante 6 semanas, se pudo demostrar que modulaba la distribución de las células inmunitarias y que su consumo llevaba además a la disminución de las concentraciones séricas del tumoral necrosis factor alfa y de la interleuquina 6 en adultos con obesidad. Es decir, que consumir entonces el ajo iba a ser uno de los elementos desde la fitoterapia que nos iba a ayudar de manera especial y particular a la regulación de procesos del dismetabolismo generado entonces como consecuencia de, en este caso, una situación de estilo de vida que sería la obesidad. El Allium sativum, pues, y sus derivados son candidatos prometedores para hacer homeostasis del sistema inmunológico. Mejoran el funcionamiento del sistema inmunológico, estimulan las células como macrófagos, linfocitos, natural killer, células dendríticas y eosinófilos, y modulan la secreción de citoquinas, la producción de inmunoglobulinas, la fagocitosis y la activación de los macrófagos. Por eso hay que pensar en ajo, porque puede contribuir al tratamiento y la prevención de patologías donde hay inflamación como la obesidad, el síndrome metabólico, trastornos cardiovasculares, úlcera gástrica y cáncer, ya que esta acción importantemente de inmunomodulación que nos ofrece entonces el ajo, pues va a ser uno de los aspectos claros que nos ayudará y en los cuales deberemos pensar junto con todos los demás factores que hemos ido analizando. El estrés oxidativo vascular y sobre todo la inflamación metabólica, o sea, la metainflamación, juegan un papel crítico en la patogénesis y la progresión de la enfermedad vascular. Aquí el extracto de ajo puede mejorar la función endotelial vascular deteriorada, disminuyendo, por ejemplo, la progresión de la placa aterosclerótica, pero también pueden actuar a nivel de la microcirculación. Tiene un impacto positivo en la función endotelial, sobre todo en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, ayudando a la prevención primaria de toda la situación funcional cardiovascular, que muestra que incluso a corto tiempo el impacto que se puede ver sobre la función del endotelio, que si además lo combino con el uso del omega 3, miro si los valores de vitamina D del paciente están bajos, los valores de vitamina D del paciente deben estar en 50, si están en 30, sí están dentro de la norma, pero lo ideal es que estén en 50. Y si están en 20 o en 18, allí estamos realmente en problemas. Entonces, fíjense, podemos ir combinando estos distintos componentes que nos van a ayudar de manera efectiva a lograr la respuesta de tipo funcional. Se hizo una revisión sistemática y un metaanálisis para examinar el efecto de la suplementación de ajo sobre biomarcadores inflamatorios. Se tomaron 17 ensayos clínicos controlados y aleatorizados, donde la suplementación de ajo redujo significativamente, por ejemplo, el nivel de la proteína C reactiva circulante. Y en el análisis de subgrupos, redujo significativamente no solamente la PCR, sino también el tumoral necrosis factor alfa. Esto nos lleva entonces a ver la importancia que tendría la suplementación del ajo sobre lo que es, sin lugar a dudas, la situación clara de tipo inflamatorio. Pero también quiero aquí hablarles de un tema importante para terminar de cerrar el asunto, que es la dosis antiinflamatoria a la dosis moduladora de la inflamación. Y esto que se llama lo que aprendimos de la aspirina. Porque tal vez todos ustedes recuerdan cómo se empezaron a recomendar dosis de aspirina que estaban entre 90 miligramos, luego se llegó a bajar incluso a 70 miligramos para que la persona tomara con la finalidad de evitar el riesgo aterotrombótico. Entonces, el ácido acetil salicílico sabemos que inhibe irreversiblemente la ciclooxigenasa por acetilación, lo cual bloquea la síntesis de las prostaglandinas y de los tromboxanos. Y que esto era indudablemente el mecanismo más importante que se había conocido y que se había utilizado por mucho tiempo. Pero hay otra vía interesante que es por vía de la COX-2,
y el fenómeno de switcheo de actividad de tipo catalítico, ya que a bajas dosis de ácido acetilsalicílico se aparece un mecanismo hasta ahora desconocido, y era que las bajas dosis de ácido acetilsalicílico era capaz de inducir una respuesta de resoleómica, era capaz de inducir la aparición de lipoxinas que iban a controlar la inflamación. Pero ojo, solo ocurre con el ácido acetilsalicílico, no ocurre ni con ibuprofeno ni con ningún otro de los antiinflamatorios no esteroideos clásicamente que todos ustedes conocen. Entonces, miren, esto era lo que básicamente sabíamos. Tomamos aspirina para inhibir la COX-1, lo cual entonces bajaba el tromboxano y tenía el efecto antitrombótico. Perfecto. Pero resulta que al ser también un inhibidor selectivo COX-2, la aspirina, al producir la acetilación, genera unos subproductos que se llaman 15-RHETE, que a nivel de los leucocitos inducen la producción de esta lipoxina, que se llama la epilipoxina A4, 15-epilipoxina A4, la sigla como se le conoce es ATL, que es antiinflamatoria, pero lo más importante es pro-resolutiva. Pero es que resulta que, y esto quiero que nos quede muy claro, el ácido salicílico es un metabolito secundario que está presente en las plantas y es fundamental para la resistencia sistémica al ataque de patógenos. Aquí quiero que ustedes entiendan muy bien que por qué funciona la aspirina no es por la acción antiinflamatoria, es por la presencia de ácido salicílico. El ácido acetilsalicílico viene del ácido salicílico, y las plantas y muchas cosas, como vamos a ver ahora, que podemos comer, contienen ácido salicílico, de forma tal que a diario en nuestra alimentación podemos aumentar el consumo de salicilatos dietéticos a partir de lo que escojamos para comer, y esto actuará en forma de inducción de los mecanismos de resolución de la inflamación. Esto quiero que quede perfectamente claro, porque el ácido salicílico se ha encontrado en muchas plantas de relevancia dietética, especialmente frutas y vegetales. Ahora, ¿qué sabíamos nosotros aquí? Que el ácido acetilsalicílico, o sea, la aspirina, al entrar al sistema se transformaba en ácido salicílico, que tenía un metabolito urinario que era el ácido saliciláurico, si se había generado entonces todo el proceso de función de regulación de inflamación. Entonces la gran pregunta era si la dieta era capaz de permitir la entrada de ácido salicílico que a su vez me generara el ácido saliciláurico. Pues se hizo la investigación. Miren, en el momento en que se administraba entonces aquí la alimentación que contenía riqueza en ácido salicílico, inmediatamente entonces a nivel de sangre se producía un aumento, un incremento de ácido salicílico en sangre, que a medida que iba bajando iba produciendo un incremento del ácido saliciláurico. Es decir, se pudo demostrar de manera precisa que consumir alimentos que tienen salicilatos es capaz entonces de generar sistémicamente a nivel de nuestro plasma niveles de salicilatos dietéticos, pero con capacidad potencial de actuar como inductores de la resolución de inflamación. Se hizo un estudio, por ejemplo, para comparar el ácido, el salicilato, pues el ácido salicílico presente en suero sanguíneo de no vegetarianos versus vegetarianos, donde ustedes pueden ver que los vegetarianos tenían muchísimo más nivel y que la excreción urinaria del ácido saliciláurico y la presencia del ácido salicílico en no vegetarianos versus vegetarianos frente a pacientes que tomaban dosis bajas de aspirina permitía entonces darnos cuenta de que podíamos encontrarnos una vía muy interesante para que nuestro paciente aumente todos los días de la vida, porque acuérdense que en todo momento nos estamos enfrentando a procesos de inflamación, incluso inflamación fisiológica, y que por tanto, si yo tengo buenos niveles de salicilatos a partir de la dieta, entonces voy a permitir que los procesos fisiológicos, los procesos de inflamación buena, se puedan también desmontar de forma clara y efectiva. Por eso, entonces, aquí nos queda claro que podemos encontrar muy altos niveles
en los champiñones, los pimientos, las olivas verdes, las setas, el tomate, el rábano, la chicoria, el albaricoque, la zarzamora, los arándanos, los dátiles, las guayabas, las pasas, las almendras, la canela, el comino, el curry, el eneldo, el orégano, romero, tomillo, cúrcuma y mostaza. Porque todo eso entonces nos lleva a mirar y a comprender que también a través de la dieta podríamos introducir, y que si ustedes todavía quieren hacerlo mejor, busquen el curry, busquen entonces las especies clásicas y típicas que se utilizan en la dietética hindú, porque todas esas especies son riquísimas en salicilato, y por eso es que la comida hindú es tan antiinflamatoria. Entonces, ahora que está tan de moda hablar de dieta antiinflamatoria, pues miren, aquí tenemos la solución. Aumentamos el consumo de alimentos que aporten ácido salicílico a través de la dieta para mantener un nivel de ácido salicílico sanguíneo que nos permita entonces resolver de manera satisfactoria el proceso inflamatorio, así sea el proceso inflamatorio benéfico fisiológico. Esto es básicamente en aras del factor tiempo lo que traía para el día de hoy, que nos permitía entonces entender cómo evidentemente hay nuevas formas de ver y de entender la inflamación y comprender que podemos entonces a través de cambios estrictos de la dieta, eliminar alimentos de alto índice glicémico y alta carga glicémica, eliminar las grasas trans, eliminar las grasas saturadas, aumentar las monoinsaturadas y las poliinsaturadas, aumentar el consumo de ácidos grasos omega 3 tanto en la forma dietética como en la forma terapéutica, ver si es necesaria la suplencia de la vitamina D, apoyarnos en el ajo añejado cuando ya tenemos situaciones de dismetabolismo o situaciones de metainflamación claramente estructuradas, pero siempre estar comiendo y consumiendo salicílico, ácido salicílico, a partir de la amplísima variedad de verduras y de frutas que nos ofrecen este potente y poderoso producto natural. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar hoy aquí y al laboratorio en particular por la invitación a esta charla sobre inflamación mínima persistente de bajo grado. Doctora, a usted muchísimas gracias por compartirnos este tiempo, todo este aprendizaje. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Magna y pues con todo el público. Bueno, vamos a invitarlos entonces a jugar Kahoot. Esto es unas preguntas sobre lo que hemos tratado aquí durante la conferencia. Entonces, mientras se van inscribiendo, vamos colocando, el pin está ahí, hay que descargar la aplicación. Espero que ya todos estén conectaditos. Mientras se van terminando de escribir aquí con este código que aparece en la pantalla, doctor, ¿qué le parece si vamos respondiendo algunas preguntas de UNITA? Mientras los médicos se van conectando, ¿vale? Me parece perfecto, hagámoslo. Tengo aquí, dice, pregunta, dice, en la hernia discal, ¿por qué cuesta tanto la resolución de la inflamación? Tengo un paciente, mujer de 50 años, con histerectomía, con omega 3, peso perfecto, se alimenta súper bien, duerme bien, precabalina, discus, colocistitis, se hizo sono intradiscal, la valoró neuro, aún no para cirugía, AINES, y si bien ha mejorado, suspende los AINES y baja la pregabalina y hace recidiva. ¿Qué más hacer? Vitamina D3 en 60. Bueno, allá hay un punto importante de análisis y es la característica trófica que tiene ese tejido. Hay unos tejidos del cuerpo que tienen muy mala irrigación, entre ellos el hueso, entre ellos el cartílago y entre ellos los discos de la columna. La irrigación no es suficiente. Por lo tanto, lograr, por ejemplo, que los nutrientes lleguen de manera suficiente y abundante no es tan fácil. Por eso, porque tú sabes que cuando la persona se está tomando la pregabalina o se está tomando los medicamentos, eso está actuando a nivel central. Eso está haciendo un bloqueo del dolor a nivel central, no está actuando a nivel de la zona de la lesión.
Cuando nosotros actuamos con ciertos componentes, lo que estamos intentando indudablemente es llegar a la zona donde se está dando la inflamación para producir o reversar la inflamación. El problema que hay particularmente con el trofismo especial que tienen estas estructuras frente a el deficiente riego sanguíneo o aporte vascular que permita que llegue suficientemente. La otra cosa que ocurre aquí es que la fibrosis entonces también altera la llegada vascular. Entonces, muchas veces el punto crítico aquí es que no logramos el resultado. Me llama la atención que habiendo hecho discólisis con ozono y bueno, con todo lo que se ha hecho, que veo que es una indicación perfectamente bien manejada, pues aquí pueda haber o no haya la respuesta esperada. Sería importante, no sé, el factor biopsicosocial de esta persona, ver cómo está realmente su aspecto mental y emocional, porque es que muchísimas veces estar enfermo puede tener ganancias secundarias, ¿no es cierto? Estar enfermo puede ser una manera de lograr que se le preste atención a la persona. A veces uno tiene pacientes que todo se está haciendo bien y que uno dice, ¿qué pasa aquí? Y el bloqueo puede estar a nivel de la medicina cuerpo-mente y ver qué puede estar pasando por ese lado. Pero lo importante es fibrosis del tejido y poco riego sanguíneo en cartílagos, en hueso y en discos, que es lo que no permite que realmente los componentes nutricionales logren llegar al sitio de la lesión. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, mientras vamos resolviendo otra pregunta, se siguen inscribiendo, tenemos bastantes participantes, entonces por favor vayan descargando Kahoot y ya iniciamos el juego. En un momento, tengo aquí, dice, ¿es compatible el uso de vitamina D3, omega y Kyolic en un paciente con autoinmunidad, con lupus y a qué dosis? Doctor, ¿me escucha? Sí, perfecto. Ah, esa era la pregunta. Sí, señor. Ah, yo pensé que era una de las preguntas de las que iban a hacer para la prueba. Okay, Me la repites, por favor. La pregunta del médico dice, Que si en un paciente con autoinmunidad, específicamente lupus, yo puedo utilizar el Kyolic, puedo utilizar estos productos. Omega y vitamina D3 y en qué dosis. Bueno, yo pienso que de todas maneras, más que pensar en dosis, que es una cuestión que es muy individual, porque es que no, tú me tienes, no es el lupus de quién. El lupus de María, de José o de Pedro, pues son distintos lupus. Cada paciente, las enfermedades son individuales y es por eso que el tratamiento de las enfermedades debe ser individuales. Ahora, si este paciente, por ejemplo, tiene situaciones inflamatorias que ameriten estos componentes, independiente de que tenga lupus, lo podemos utilizar. Yo te podría decir que prácticamente a la mayoría, si no el 80% de mis pacientes, siempre les mando el omega, sobre todo porque cuando hago el análisis dietético me doy cuenta que el consumo de este tipo de ácidos grasos es casi ninguno o nulo, o a veces se consume únicamente omega 3 de origen vegetal. Hay que recordarse que el omega 3 de origen vegetal es de 18 carbones, no es de 20 ni de 22. Por lo tanto, el cuerpo tiene que usar una enzima que se llama la elongasa para poderlo convertir en de 20 carbonos y poder, por lo tanto, utilizarlo. Pero eso el cuerpo no lo puede hacer infinitamente. Entonces, aunque consumas elementos que tengan omega 3 de origen vegetal, te puedes estar quedando corto si tu estado inflamatorio de base es así. Cuando yo tengo inflamación sistémica de base, necesito entonces aumentar los niveles de omega 3 y tengo que estar muy atento. Y según la situación, puedo ir de entre 600 hasta 1200 miligramos día, por ejemplo, del omega 3. Ahora, hay que recordar que a veces tenemos que ya buscar omegas 3 farmacológicos para lograr, por ejemplo, como en los casos de neurodegeneración, donde se trabaja a niveles de 4 y 5 gramos al día, con lo cual entonces tendríamos que buscar concentraciones mayores. Pero con lo que tenemos, por ejemplo, acá, podemos perfectamente trabajar entre los 600 a los 1200, que sería, digamos, un punto de abajo arriba, dependiendo de qué tanta estado inflamatorio. Acuérdense que hay que medir la PCR, hay que medir la homocisteína, hay que medir el índice OMA, hay que ver cuándo está la insulina en ayunas, hay que medir muchas cosas que me van diciendo qué tan dismetabólico es ese paciente. Si ese paciente, además de esto, tiene, por ejemplo, manifestaciones donde yo piense que hay sufrimiento endotelial, entonces me voy con
uso del ajo, por ejemplo, para esto. Entonces, el punto es el paciente, no es el diagnóstico, es si este paciente tiene necesidad o no de que utilicemos esas cosas. El que haya una patología inmunológica no implica que estos productos estén para nada contraindicados, porque antes vimos cómo podían ser claramente reguladores de la respuesta inmune del paciente. Listo, doctor, perfecto. Tenemos un mundo de preguntas. Entonces, vamos a jugar Kahoot y continuamos después del juego con la lista que tenemos aquí. ¿Listo? Bueno, ya están todos conectaditos, súper listos con su dispositivo. El doctor aquí nos va a ayudar, nos va a profundizar en las respuestas, también nos va a echar ahí una manito. Entonces, pues vamos a empezar a jugar. ¿Listo? Me cuentan cuando arranquemos. Listo, ya. Listo, bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿Hacemos inflamación porque somos y vivimos parcialmente en un mundo microbiano? Verdadero. ¿Bien? Listo, súper claro ahí. Bueno, aquí ya empezamos con el puntaje. Recuerden que esto hasta el último minuto se define primer, segundo y tercer lugar. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso nuevamente? ¿La evidencia nos dice que el síndrome metabólico y la enfermedad cardiovascular no son sistémicas? ¿Quiere profundizar algo aquí, doctor? Síndrome metabólico y enfermedad cardiovascular no son sistémicas. Son sistémicas, claro. Listo. Bueno, sigamos. ¿La metainflamación significa que el cuerpo puede inflamarse metabólicamente? Muy bien. Estamos muy conectaditos. Perfecto, ¿verdad? ¿La resoleómica es un mecanismo propio del organismo y ocurre en forma natural? Muy bien. Todo está reñido hoy, doctor. Está reñido, sí. Súper. Nos quedan dos preguntas. ¿La dieta tiene muy poca influencia en la inflamación metabólica? No, falsa. Yo creo que no me la sé. Aunque yo no soy médico. La aprendí hoy. Sí, señora. Inflamada. Bueno, muy bien. Vamos, vamos. ¿La microbiota intestinal alimenta la inflamación y la desregulación metabólica? Claro, esa respuesta, ahí esa pregunta se prestaba para interpretación, porque la microbiota intestinal alimenta la inflamación y la regulación metabólica si está disbiótica.
pero si la microbiota intestinal está sana, no alimenta la inflamación y por lo tanto era una pregunta capciosa, como se dice. De esas que llamamos nosotros los estudiantes cascarita. Una cascarita, sí. Listo, vamos con la última. Aquí ya miramos primer, segundo y tercer lugar. ¿El ajo añejado modifica muy poco la respuesta inmunológica? Bueno, muy bien. Vamos a ver quién es primero, segundo, tercer lugar. Doctores, muchísimas gracias por participar. Con sus representantes les llegará su premio. Bien. Si están aquí en Colombia, el premio les llega con los representantes. Si están fuera del país, les enviamos un premio de Bueno, muy bien. Felicitaciones a todos. Muchísimas gracias. Recuerde que esta conferencia y todas las conferencias que hemos emitido a lo largo de este 2021 están en esta quedará y las otras están en nuestro canal de YouTube en Magna Colombia, por favor, para que se suscriban, nos sigan y pues continúen con este proceso de educación. Listo, mi doctor. Aquí ya tenemos, miren, calificación del juego. Preguntas difíciles. Dice ahí, cascaritas. Bueno, había uno. Listo, bueno, muy bien. Súper. Muchas gracias. Entonces, doctor, continuamos con las preguntas. Estamos aquí, dice, doctor Andrés, ¿los macrófagos y los linfocitos producidos por las vacunas anti-COVID guardan alguna relación con procesos inflamatorios? Yo pienso que esa respuesta no tengo, o sea, no tengo criterio suficiente para responder, o sea, que no sé. Yo el tema de la vacunación realmente prefiero no entrar en discusión porque es un tema muy conflictivo y que se da para problemas, entonces, no. Ok, mi doctor. ¿Y se puede usar aquí dice, ¿se puede usar mantequilla clarificada y aceite de coco? Por ejemplo, con el aceite de coco es uno de esos de amores y odios, ¿no? Porque tú encuentras todo un grupo que está a favor y todo un grupo que está en contra del aceite de coco. Nosotros, por ejemplo, en la clínica, en el departamento de pediatría, la pediatra lo utiliza muchísimo para niños que están con problemas de crecimiento y desarrollo y la verdad, los resultados son buenos y son eficientes y ella lo maneja muy bien y tiene sus bibliografías y sus cosas que soportan eso. El ghee, me imagino que se refiere a la mantequilla clarificada, pues yo pienso que si miramos que este es un producto que se consume en India desde hace miles de años, aparentemente es un producto que permite ser menos inflamatorio, más no existe ninguna publicación que al menos yo haya leído o conozca para poder decir si el ghee frente a la mantequilla convencional es o no más o menos inflamatorio. O sea, yo pienso que son deducciones, pero no se ha hecho pues un estudio de bioquímica que diga aquí la diferencia es de tanto por ciento o lo que sea. Okay. Mi doctor, el doctor Erazo nos pregunta, ¿hay alguna hora del día que sea más recomendable tomar omega 3 y ajo? Yo pienso que lo importante sería más del mediodía hacia la noche. Parece que son las horas que recomiendan que puede tener más sentido que en las horas de la mañana. Pero es que también depende de cuál sea el tipo de dieta que está siguiendo la persona. Porque si la persona, por ejemplo, está haciendo un ayuno intermitente de 12-3, en el cual 3 horas antes de acostarse es la última comida y pasa 12 horas sin comer, entonces allí sería más interesante darlo en la comida del mediodía. Por lo tanto, habría que mirar cómo se está alimentando la persona, cuál es el tipo de alimentación que sigue. Lo importante de todas maneras es el aporte. Yo pienso que el cuerpo finalmente cuando lo necesita lo absorbe. Ok. Dice, ¿los coronarios que toman aspirina pueden bajar la dosis con el ajo añejado? ¿Interfiere el ajo con los anticoagulados rivaroxaban, apixaban y dedigabatán?
Yo pienso que allí lo que uno tiene que hacer es darlo, ir mirando la respuesta a través de, por ejemplo, pues los índices de coagulación del paciente o mirarlo en general. O sea que yo lo que haría es, sí, lo asocio y simplemente vamos haciendo un seguimiento cortico, un seguimiento estricto del paciente para ver si se produce alguna variación como para poder empezar a, por ejemplo, disminuir la dosificación. Con la parte de ajo y coagulación hay que ser más cuidadosos, más atentos, más cuidadosos, estar tomando pues bien los datos para ver si hay algún tipo de modificación. No obstante, pudiera ser posible, al igual que las enzimas proteolíticas, el ajo y algunas cosas, antes de las cirugías, por ejemplo, suspenderlos precisamente para evitar sangrado en capa o cosas de estas que para el cirujano pueden ser molestos. Ok, precisamente hablando de dosis, el doctor Caicedo nos pregunta la dosis de la mañana. Yo normalmente lo doy en relación con la gravedad que la persona tenga. O sea que podríamos, así como preventivamente, yo por ejemplo, lo uso con alguna regularidad, como yo hago tanta bicicleta, pues me interesa proteger mucho la microcirculación. Entonces yo me tomo uno al día, pero yo no tengo ninguna patología que me lo justifique. Entonces yo podría decirte, por ejemplo, que si la persona quiere tomarlo en el sentido de un factor positivo para la salud, pues puede tomar una vez al día. Si ya es una persona con una patología bien instaurada, puede tomarlo 3 veces en el día. Entonces eso dependería indudablemente. Recordémonos que en el concepto integrativo tratamos de ser menos amarrados a esta es la dosis para todo el mundo. No, es el paciente, hay que mirar al paciente y siempre uno puede jugar a lo que yo le digo al paciente, el tire y afloje. O sea, empezamos con una, vamos subiendo, vamos aumentando y vamos mirando siempre la respuesta. Tenemos los marcadores de laboratorio para medir y la más valiosa de todas, que es lo que clínicamente el paciente reporta. ¿Qué tratamiento puede ser más efectivo para tratar una hernia discal y con cuáles medicamentos sería más efectivo tratarla? Bueno, yo pienso, por ejemplo, yo tengo una hernia discal en L4 hace 25 años, como consecuencia pues de un accidente de bicicleta. Y yo mantengo esa hernia muy bien controlada, me hago terapia neural, o sea, yo estoy muy atento cuando siento un poquito de dolorcito, de molestia, me hago la terapia neural. Cuando me he agudizado, por ejemplo, después del COVID me agudicé mucho, pero mucho. Me dio realmente que tanto que pensé, dije yo, pero ¿qué pasó si llevaba años muy bien? Hasta me hice una resonancia magnética y cuando yo comparo la resonancia magnética que me hicieron hace 2 meses, que estaba mal de la espalda, con la resonancia magnética hace 25 años, eran iguales. No había ningún cambio, con lo cual llegamos a la conclusión con el ortopedista que era un síndrome post-COVID. Claro, el COVID tú sabes que es capaz de disparar cualquier proceso inflamatorio larvado o silente o que uno tenga por ahí. Entonces me activó. Entonces allí me pusieron ozono, o sea, hicimos una terapia más intensa, utilizamos el discus, utilizamos el colosintes, tomé omegas a niveles, bueno, yo tomo omegas a niveles altos, pero tomé omegas casi a nivel de 4 gramos, pero mucha terapia inyectada, sobre todo con procaína y ozono, y bueno, ya salí, estoy otra vez bien. Y otra cosa que sí hago con la hernia, que esa se la recomiendo prácticamente a todos mis pacientes, es comprar una mesa de inversión. Es un aparato que tú te subes, te amarra los pies y tú mueves las manos y quedas patas arriba, quedas colgando de los pies. Y entonces eso te abre los discos. Yo tengo una de estas, yo me levanto, lo primero que hago después de levantarme es, me subo en la mesa y me cuelgo unos 3 o 4 minutos. Y eso funciona muy bien y tengo muchos pacientes que la han comprado, se compra en Amazon, vale como $300, pero para una persona, por ejemplo, como es en mi caso, que tiene una hernia de disco, te permite que tú tengas tu hernia perfectamente controlada, haciendo simplemente la inmersión. Algunos me preguntaban si el yoga, la inmersión de yoga servía. No tanto, porque es que en la inmersión de yoga básicamente te mejora así el flujo de sangre a la cabeza, pero es que aquí uno queda colgado de los pies, uno queda colgado de los tobillos y el cuerpo está en el aire colgando.
Entonces, eso es lo que te abre los espacios. Al abrir los espacios, entonces permite que el hígado, que el disco se hidrate y que el disco entonces recupere bastante de su deshidratación, que es el problema crítico aquí que puede ocurrir en muchos de estos casos. Entonces, yo recomiendo mucho, se llama inversion table, lo pueden buscar en Amazon, inversion table, y allí aparecen y ustedes ahí mismo la reconocen porque ven a la persona colgándose de las piernas. Y funciona de maravilla. Yo la tengo hace muchos años. Super, doctor, muchas gracias. Dice aquí, pacientes con menopausia siempre presentan hígado graso. Teniendo buena alimentación y consumiendo omega 3, ¿guarda relación con falta de vitamina D3? Yo con respecto a esos casos de hígado graso, pienso que la parte más fuerte allí indudablemente es la parte de la dieta. A estos pacientes incluso los movemos hacia dieta paleo o a veces un poquito paleo-keto para tenerlos en un fenómeno que se llama flexibilidad metabólica. O sea, los seres humanos nos volvimos metabólicamente inflexibles como consecuencia del hecho de que nos volvimos dependientes de los cereales. Cuando yo hago paleo o keto, entonces recupero el mecanismo de flexibilidad metabólica porque entonces ya mis tejidos no se hacen tan dependientes de la glucosa como la principal fuente de energía, sino de los cuerpos cetónicos. Y entonces, de hecho, a muchos de mis pacientes les hacemos medirse diariamente cuerpos cetónicos para ver que estén entre 1.5 y 2 y que estén realmente en cetosis y que de esa manera entonces todo lo que es inflamación se pueda controlar, porque acordémonos que básicamente en estos hígados grasos hay inflamación. Nosotros hemos tenido 2 casos en los cuales hígados grasos desaparecieron completamente y el paciente llegó a tener escanografías completamente normales después de tratamientos de 4 y 5 años, pues eso no es de 15 días, pero pacientes súper juiciosos que además de la dieta empezaron con el ejercicio, que se tomaron todos los tratamientos que se le hicieron. O sea, yo pienso que un hígado graso se puede revertir. Eso estoy absolutamente seguro. Todo depende, indudablemente, es uno, que no haya entrado ya a un estado donde empiece a aparecer los procesos fibróticos y 2, que la persona haga la dieta y haga el tratamiento de manera muy estricta. Por eso en la medicina P4, cuando hablamos de predictivo, preventivo, personalizado, la cuarta P es participativo. Es decir, todos los tratamientos funcionan si el paciente los hace. Los medicamentos guardados en el frasco no sirven para nada. Muchas gracias por decirme eso, doctor. Ya voy a tomarme las mías. Guardadas en el frasco no. Dice, ¿qué cantidad de mostaza se debe ingerir para lograr un efecto antiinflamatorio? ¿Qué cantidad de? Mostaza. No sabría decirte si haya una cantidad. Es decir, hay que recordar que muchas de estas productos vegetales, muchos de estos elementos fitoterapéuticos logran las acciones es en base a la sensibilidad que la persona tenga al producto más que en la cantidad. Por eso los productos de tipo fitoterapéutico normalmente son muy horméticos. Es decir, la dosis respuesta es personal. Y por eso uno tiene que tener muchísimo cuidado cuando usa plantas medicinales, porque a veces pensamos que porque es una planta medicinal no hay problema. Pueden haber problemas. Y pueden haber, por ejemplo, muchos problemas a nivel de hepatotoxicidad con plantas si no vamos haciendo un tratamiento o aumentando de forma escalonada. Yo pienso que muchas de las cosas, como por ejemplo la cúrcuma o muchas de las cosas que uno puede utilizar permanentemente a diario, la canela, etcétera, pues son cuestiones que no las debemos pensar tanto en el sentido de que son un fármaco. Cuando yo estaba hablando ahora, por ejemplo, de los salicilatos de la dieta, pues no es para competir con la aspirina, es para darme cuenta de que yo puedo comer cosas que contienen salicilatos y que por tanto pueden hacer un efecto tipo aspirina, favoreciendo la generación de la epilipoxina, que es la sustancia que se genera a partir de los salicilatos en el sistema. Entonces, cuando nosotros incluimos indol-3-calvinol, tantas cosas que hay en las plantas medicinales, realmente ellas no son accionales, son reaccionales. Y es que esa es la gran diferencia entre el fármaco químico, que es accional, que impone una acción,
y la planta medicinal o el fármaco biológico que es reaccional, da un estímulo para que el cuerpo responda. Por lo tanto, yo tengo que irlo dando a ver a qué dosis en este paciente logro el estímulo, que me dé la reacción. Por eso es observación, la clínica aquí es, y el seguimiento con el paciente, estar siempre en contacto, diciéndole al paciente, váyame diciendo qué pasa, váyame diciendo qué pasa, hasta que encontramos el punto de equilibrio o el punto de la dosis ideal. Listo, mi doctor. Aquí tenemos todavía varias preguntas. Dice, ¿cómo explicar una enfermedad autoinmune en un paciente alérgico? Mire, ahí hay un punto que nosotros tenemos que entender y es que la alergia es una disfunción y muchísimas veces la alergia viene incluso muchísimo tiempo antes de que se produzca el estado de autoinmunidad. Entonces, cuando yo tengo un estado de hiperrespuesta y esa hiperrespuesta no logra ser modulada, esa hiperrespuesta no logra ser controlada, esa hiperrespuesta, porque hay que recordar que la alergia en el fondo es un estado inflamatorio de tipo TH2, o sea, hay una polarización hacia el brazo TH2. Entonces, en esa situación, indudablemente, de una disregulación con polaridad, donde yo no tengo equilibrio TH1, TH2 y no puedo generar además T reguladores, que antes los llamaban TH3, T reguladores, eso puede finalmente llevar a otro factor importante que es el hecho de lo que se llaman los péptidos salvajes. La deposición de toxinas o la deposición de componentes en los tejidos que se hacen parte de los tejidos, hace que el sistema inmunológico entonces empiece a reconocer esos tejidos como enemigo. Como ese paciente ya con la alergia estaba hiperexcitado de que muchas cosas eran enemigos, que el aire, o sea, que los pólenes o que lo que sea el aire o que lo que sea de la dieta le irritaba, entonces ese paciente ya responde a cualquier cosa. Y al observar que en la estructura de un tejido hay una composición que no corresponde, los wild peptides, que se llaman los péptidos salvajes, eso lleva entonces inmediatamente a una respuesta de autoinmunidad. Entonces, es decir, son fenómenos casi como podemos decir, son los tiempos distintos de la misma canción. Todos ustedes saben que un paciente que en una época es hiperinsulínico y que produce hipoglicemia, años después se convierte en hipoinsulínico y produce diabetes, ¿no es cierto? Entonces, fíjate cómo son muchas veces fenómenos evolutivos que ocurren a lo largo del tiempo. Bueno, mi doctor, tengo tantas preguntas que yo creo que nos va a tocar responderlas al correo, que tengo muchísimas. Bueno, aquí vamos a hacer un resumen. Dice aquí, en el dolor neuropático en miembro inferior secundario por ACV, por resección de tumor cerebral, estaría indicado Kyolic, pero además podemos usar omega 3, vitamina D y ácido fólico, alfa-lipoico, perdón. Bueno, recordémonos que el ácido alfa-lipoico es el antioxidante universal, que tiene la posibilidad de actuar tanto en medios hidrofílicos como en medios lipofílicos, ¿no es cierto? Y por eso es, digamos, el ácido es una maravilla en ese sentido. Tiene una evidencia suficientemente fuerte como para los dolores neuropáticos en general. De hecho, es uno de los productos que se usa en la neuropatía diabética y que incluso INVIMA reconoce para el uso en la neuropatía diabética, a pesar de que puede utilizarse en muchas otras patologías. Entonces, ese podría ser indudablemente uno de los productos para tener en cuenta, ¿no es cierto? El otro aspecto que hay que mirar allí es la parte cicatrizal, porque esto viene a partir de una resección, etcétera. Entonces, siempre donde haya traumas, donde haya cicatrices, donde haya contusiones, donde haya cualquier fibrosis, allí hay que ir con la agujita de procaína y poner la terapia neural. Y generalmente estos pacientes podemos buscar, dependiendo pues del tronco, podemos buscar y hacerlos troncales. Y entonces ir y poner procaína, o si se tiene la experticia, también se puede trabajar con ozono. O algunos incluso utilizan la combinación procaína-ozono. Primero ponen la procaína, después dejan pasar un rato y más o menos se dejan pasar unos 5 minutos para que la procaína se desdoble en ácido paraminobenzoico, en dietilaminoetanol, y allí en ese momento ya se pone el ozono. Pero como te digo, siempre es el paciente. O sea, ¿qué es lo que va a ser más útil para este paciente? Sí podemos utilizar indudablemente ese tipo de productos y habría que ver si la individualidad del paciente da para ese tipo de productos.
Perfecto, doctora. Aquí la doctora María Victoria nos pide que coloquemos la diapositiva, sin embargo, se la vamos a hacer llegar con el permiso del doctor, la diapositiva donde están los alimentos con ácido Ah, acetilsalicílico. sí, esa es máster, si es posible, esa diapositiva, usémosla, pues esa la tomé yo de alguna revista, no sé si tendrá pues algún tipo de problema, pero es muy interesante si pueden de golpe hacer un papelito, pues una cuestión ¿Doctora? que nos permita tenerla, porque sí es muy útil porque fíjate que te permite ver bajo, moderado, alto y muy alto para estar claro en los salicilatos de los alimentos. Entonces, sí, es bien útil poderla tener. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Les recuerdo que esta conferencia va a quedar subida la próxima semana a través del equipo de representantes. Les informamos cuando ya esté en el canal de YouTube. ¿Listo? Doctor, ¿qué grasas recomienda para preparar alimentos? Para preparar, ¿Qué ¿qué cosa? grasas, cuáles grasas recomienda para preparar alimentos? Oliva. O sea, nosotros básicamente somos absolutamente líderes adictos al oliva. En casa no se usa sino aceite de oliva y normalmente a los pacientes les recomiendo mucho que empleen el aceite de oliva. A diferencia de lo que se creía que el aceite de oliva era muy sensible o se dañaba mucho por el calor, el aceite de oliva es de los que tolera mejor el calor y por lo tanto puede prepararse. Ahora, el secreto para cocinar, mire cómo los españoles cuando te hacen la pasta de tomate, te ponen el tomate machacado, el aceite de oliva y lo cocinan a fuego supremamente bajito, a fuego muy lento, que entre otras es lo que permite que el licopeno que tiene el tomate se vaya a la pasta y por lo tanto el efecto antiinflamatorio se dé. Entonces es con el aceite de oliva nada de fritar, el aceite de oliva es una vergüenza fritar, es para cocinar con él y preparar siempre a fuego muy lento, no dejarlo fritar, que no llegue al punto de producir el hervor. Yo creo, no me vayan a jalar la orejita, pero tengo otras poquitas así corticas, vamos a hacerlas breves, ¿listo? Tengo aquí, ¿qué opina del uso de CDS en pacientes con COVID? CDS, dice, ¿qué opina del uso del CDS en pacientes con COVID? CDS. No sé a qué se está refiriendo. Ok. Listo, bueno, ya escribimos por interno a la doctora y lo aclaramos. Dice, para el paciente con neuropatía de miembro inferior secundario, bueno, eso ya lo habíamos leído, perdón. Para un paciente con fibrosis pulmonar posterior a neumonía por COVID, ¿se puede utilizar omega 3 y cúrcuma? El punto es que yo no sé hasta dónde una fibrosis pulmonar se pueda realmente ya revertir. Yo pienso que de los tejidos que críticamente evolucionan mal cuando hacen inflamación crónica y cuando hacen una inflamación, por ejemplo, o un estado de hiperinflamación, como es el caso del pulmón aquí, que es debido a la netosis. Por eso la importancia de que a estos pacientes se les den altísimas dosis de vitamina C, incluso intravenosas, para frenar la netosis de los polimorfos nucleares, que es lo que lleva al daño del pulmón que lo fibrosa. Yo, de todas maneras, no hay ningún problema de darlo. Lo que yo no creo es que una fibrosis, si es muy extensa o muy fuerte o ya ha pasado muchísimo tiempo, se logre revertir. Eso habría que haberlo hecho allí en la unidad de cuidados intensivos o en el momento en que el paciente estaba mal. Allí era cuando había que haberle puesto realmente los productos. Ok. Bueno, mi doctor, y por último, ¿qué opina del gluten modificado? Ahí me siguen llegando. Bueno, ¿qué opina del gluten modificado como agente inflamatorio? Yo pienso que así lo modifiquemos, gluten, mire, entendamos qué pasa. Las plantas, a diferencia de los animales, un animalito está por ahí, ve volando el águila y sale corriendo y se mete a un hueco. Él no tiene problema, huye. Pero una planta ve venir al gusano y no puede salir corriendo. Entonces, ¿qué hicieron las plantas? Crearon guerra química. Y entonces gluten, saponinas, lectinas, y el listado es amplio, de moléculas producidas por las plantas para defenderse de los predadores, en este caso los insectos, etc. ¿Y qué es lo curioso? Hay unos papers muy bonitos. Las mismas lesiones que se producen en el intestino del gusano se producen en el intestino del humano, y sale hasta en verso, ¿no es cierto? Del gusano al humano.
Entonces, hacen el mismo daño a nivel del revestimiento de la mucosa. Por lo tanto, yo tendría que ver pues unos estudios muy bien hechos y unos metaanálisis muy amplios para ponerme a pensar de que gluten modificado no vaya a ser problemático. Porque la naturaleza, la esencia de esas moléculas es hacer daño, es defender. La planta la fabrica, eso no tiene ninguna finalidad nutricional. La única finalidad que tenían era defender a la planta de los predadores. Por lo tanto, está diseñado para producir intestino permeable. Va siempre a dañar las uniones estrechas de los enterocitos, romper aquí las uniones estrechas y abrir para que moléculas mayores de 500 Dalton entren. Por lo tanto, yo no me convencería mucho, yo al menos no me lo comería, no me sentiría tranquilo. Okay. El magnesio tomado en la noche ha favorecido el descanso en pacientes mayores. ¿Podría mezclarse con omega o Kyolic sin tener interacción? ¿O es mejor darlos aparte? Yo pienso que no es el momento de tomarlos juntitos. Yo a lo mejor daría, por ejemplo, el Kyolic y el omega los daría con la cena y más vale le daría a tomar el magnesio ya cuando la persona se vaya a acostar. Yo tampoco no es como había gentes que ponían 20 y 30 pepas y se tomaban, no, eso no, porque hay que tener en cuenta de que eso no funciona así. Entonces es tomar los tiempos, pero siempre, porque muchas veces incluso pueden haber, más que interacciones, también pueden haber competencias por receptores, porque puede ser que dos elementos usen el mismo receptor para entrar. Entonces siempre es muy bien tener en cuenta esos aspectos. Ese era yo, doctor. El Kyolic, el omega, el magnesio, todos sí me los tomaba con vitamina. Todo. Pero ya aprendí. Aquí ya, ahora sí para cerrar, ya la doctora nos aclara, discúlpame, es que yo no soy médico, yo soy mercadóloga, entonces no entendía el término, pero ya. Dice, ¿qué opina del uso de dióxido de cloro, ese CDS, en pacientes con COVID? Ahora sí. Bueno, mire, dióxido de cloro es un oxidante. Ozono es un oxidante. Vitamina C por encima de 10 gramos es un oxidante. Y todo lo que oxide puede destruir un virus. Por lo tanto, es perfectamente factible que ese producto, a pesar de que lo han atacado muchísimo, etcétera, al final hay unos trabajos muy bonitos hechos en un hospital de México con resonancias magnéticas, con estudios, con todo, que pudieron mostrar en una cohorte más o menos significativa de pacientes buenos resultados. Lo que pasa es que ustedes saben que detrás de toda esta pandemia pues hay muchos intereses y por lo tanto muchas cosas ni siquiera se toman. Los chinos sí experimentaron con ozono y lo tienen dentro de sus protocolos. Entonces, pero en España una señora tuvo que ponerle una tutela y un juez para obligar a que el hospital permitiera que el doctor Pérez entrara a hacerle el ozono al esposo, que se estaba muriendo. Y afortunadamente se salvó, pero se estaba muriendo y el hospital no dejaba hacerle la ozonoterapia y ella tuvo que conseguir una orden judicial para poder que el doctor entrara a hacerle la ozonoterapia. Entonces, hay mucha tela para cortar aquí. Realmente aquí hay muchas cosas para aprender, doctor. Muchísimas gracias, muchas gracias por este tiempo. A todos ustedes, muchas gracias. Como les dije desde el inicio, este es nuestro cierre. La doctora Yolanda, yo voy a leer solamente esta, aunque en el chat tengo varias cosas, pero la doctora Yolanda Giraldo, que ha estado muy, muy juiciosa con nosotros. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos y a todos por estar aquí acompañándonos. Ella dice, realmente fue cierre con broche de oro. Muchas gracias. Ella lo dice, yo tenía que leer. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias, muchas gracias a todos a través del equipo, como les dije, doctores, les estaremos informando cuando esta conferencia ya esté en el canal y pues para que se agenden de una vez para que ese 2022 sea modo de educación médica continuada con Magna. Muchas gracias, doctor, lo dejo para que se despida. Bueno, a todos un agradecimiento, pues me alegra que todavía estén 139 conectados, quiere decir que ha sido importante para ustedes y eso pues me da mucho entusiasmo, mucha alegría. Y Marcelita, muchísimas gracias a ti y a tu equipo pues por invitarme y sabes que cuentas conmigo cuando necesites de cualquier cosa. Gracias, realmente es un honor tenerlo. Muchas gracias a todos el equipo allá detrás de cámaras, gracias.
Las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer lugar de mortalidad en el mundo. Sin embargo, la prevención y el estilo de vida pueden hacer el cambio. La hipertensión, el colesterol, la capa de ateromas y la rigidez vascular son factores modificables. Kyolic, extracto de ajo añejado, es un producto único respaldado científicamente por más de 900 estudios clínicos que demuestran su efectividad. Kyolic, extracto de ajo, proviene de fuente orgánica, obtenido por proceso de añejamiento patentado. Cuenta con más de 250 controles de calidad en un periodo de 24 meses para retirar sustancias gastrolesivas e irritantes, conservando solo los principios activos que hacen de Kyolic un producto efectivo y seguro. Prevención, nutrición y estilo de vida, la clave de la salud cardiovascular. Kyolic, cuida tu corazón.